Buenas tardes, mi nombre es María Gabriela Aguilar, R1 de Gastroenterología del posgrado Dr. José Vicente Arena. El día de hoy hablaremos sobre la anatomía y fisiología del esófago. El esófago es un conducto muscular revestido por mucosa que une la faringe con el estómago. Su función es conducir el alimento al estómago durante la deglución y facilitar activamente su tránsito. Además de ello, impide el reflujo del alimento hacia la faringe. En base a su situación, el esófago comienza a la altura del borde inferior del cricoides frente a la sexta vértebra cervical y termina abriéndose en el estómago por el orificio del cardias a nivel del flanco izquierdo de la 11ª vértebra torácica. En su trayecto descendente recorre la parte inferior del cuello y tórax, atraviesa el diafragma por el hiato esofágico y alcanza el abdomen, donde se continúa con el estómago por el cardia. En todo ese trayecto se sitúa por delante de la columna vertebral. Si bien a medida que se aproxima al diafragma se va separando de ella, y además, según su recorrido, podemos distinguir 4 porciones, que sería la porción cervical, la torácica, la diafragmática y abdominal. La porción cervical se extiende desde su origen hasta el orificio superior del tórax y ocupa el espacio visceral del cuello, donde se dispone inmediatamente por detrás de la tráquea. La porción torácica recorre toda la longitud del tórax, primero en el mediastino superior y luego en el mediastino posterior, que es lo que constituye su órgano eje. En el mediastino superior se sitúa por detrás de la tráquea y por delante de la columna vertebral. A nivel del flanco izquierdo cruza el callado de la aorta, que lo desplaza hacia la derecha. Y el flanco derecho está cruzado por el callado de la vena ácigo. En la parte del mediastino posterior, el esófago desciende entre lo que serían las pleuras mediastínicas, detrás de la bifurcación traqueal, el bronquio izquierdo y el pericardio, que reviste la aurícula izquierda. La porción diafragmática es aquella que pasa por el hiato esofágico y es muy corta, aproximadamente 1 centímetro. Y por último tenemos la porción abdominal, que es la que ocupa el espacio supramesocólico por detrás del lóbulo izquierdo del hígado. El esófago tiene una longitud media que está muy relacionada con la talla y es de unos 25 centímetros en el varón y 23 centímetros en la mujer. El diámetro presenta 3 estrechamientos importantes, como son el estrechamiento cricoideo, aórtico bronquial y diafragmático. El estrechamiento cricoideo se encuentra a nivel de la unión con la faringe y está producido por la contracción tónica del esfínter esofágico superior. El estrechamiento broncoaórtico se debe a la relación íntima con el callado de la aorta y el bronquio izquierdo. Y por último tenemos el estrechamiento diafragmático, que se extiende hasta el cardias y se debe al mecanismo del esfínter esofágico inferior. En base a su estructura, la pared esofágica es gruesa y su estructura obedece al esquema general de la organización en capas del tubo digestivo. De adentro a afuera se encuentra la mucosa, submucosa, muscular y fibrosa. La mucosa es rosácea, más pálida que la faringe, y el estómago y está constituida por un epitelio plano estratificado. La zona de transición con la mucosa gástrica es la línea Z, la cual presenta pliegues longitudinales que recorren toda la luz del esófago y la transforman en reposo en una hendidura muy estrecha y de aspecto estrellado. La submucosa, por otra parte, es rica en vasos sanguíneos y nervios, contiene glándulas esofágicas que se abren a la luz atravesando la mucosa y producen un moco que lubrica y protege la pared, al tiempo que facilita además el tránsito de los alimentos. Mientras que la muscular está formada por fibras estriadas en su extremo superior,
lisas en el inferior y entremezcladas en la parte media. Se organiza en un estrato interno de fibras circulares y otro externo de fibras longitudinales. Las fibras circulares continúan con las del músculo cricofaringio y las longitudinales se originan por dos haces en la placa del cricoide, las cuales descienden oblicuamente hacia atrás y a poca distancia de su origen. Se expanden además a toda longitud del esófago. Podemos encontrar lo que sería el esfínter esofágico superior, que se encuentra en la entrada del esófago en la unión del músculo cricofaringio con la musculatura esofágica y tiene de 2 a 3 centímetros de longitud. La contracción de esta musculatura mantiene fuertemente cerrada la luz esofágica. La contracción de este esfínter evita el paso del aire inspirado, se abre durante la deglución por la relajación de la musculatura y una vez que el bolo alimenticio se introduce, se cierra para evitar el posible reflujo a la faringe. Por otra parte, el esfínter esofágico inferior puede definirse como un complejo morfofuncional que ocupa las porciones diafragmática y abdominal del esófago y que mantiene cerrado el extremo inferior del mismo, evitando el reflujo del contenido gástrico. El esfínter se abre al descender la onda peristáltica que propulsa el bolo alimenticio por el esófago. Con respecto a la vascularización, la circulación arterial y venosa es de tipo segmentario. El esófago superior es irrigado por las arterias tiroideas superior e inferior, el segmento medio esofágico por arterias bronquiales e intercostales derechas y aorta descendente, y el esófago distal por ramas de la arteria gástrica izquierda, frénica inferior izquierda y esplénica. La inervación se lleva a cabo por los nervios esofágicos que proceden del vago y de la cadena simpática laterovertebral. La inervación parasimpática es dada por las fibras preganglionares que se originan en el núcleo dorsal del vago, las cuales alcanzan el esófago mediante el plexo esofágico del vago, excepto en la porción cervical, en donde llegan a través del nervio recurrente y establecen sinapsis con neuronas postganglionares de los nervios entéricos. La inervación simpática se lleva a cabo por las fibras postganglionares del ganglio cervical inferior y se incorporan al plexo de la arteria tiroidea inferior para alcanzar el esófago cervical. Las fibras aferentes sensitivas viajan con el vago y simpático y penetran en los 4 primeros segmentos de la médula espinal. Se producen en este caso reflejos de distensión de la pared por el alimento que provoca peristaltismo para hacerlo progresar. En base a la fisiología, tenemos que el esófago es la parte inicial del tubo digestivo, como ya se mencionó anteriormente, participa en lo que es el transporte del bolo alimenticio de la faringe al estómago. La deglución es un acto complejo en el cual podemos distinguir 3 fases: una fase voluntaria u oral, una fase faríngea o involuntaria y una fase esofágica también involuntaria. El proceso de la deglución inicia con la fase voluntaria. Cuando los alimentos se encuentran preparados para la deglución, la presión hacia arriba y hacia atrás de la lengua contra el paladar lo arrastra o desplaza voluntariamente en sentido posterior en dirección a la faringe. A partir de ese momento, la deglución pasa a ser de un proceso total o casi totalmente automático, que en general no se puede detener. Luego tenemos la fase faríngea de la deglución, cuando el bolo alimenticio penetra en la parte posterior de la boca y faringe, estimula las áreas epiteliales receptoras de la deglución situadas alrededor de la entrada de la faringe, sobre todo en los pilares amigdalinos. Los impulsos que salen de estas áreas llegan al tronco del encéfalo e inician una serie de contracciones automáticas de los músculos faringios. Entonces, primero tenemos que el paladar blando se eleva para taponar las coanas e impedir el reflujo. Los pliegues
palatofaringeos a cada lado de la faringe se desplazan hacia la línea media aproximándose entre sí para formar una hendidura sagital a través de la cual los alimentos pasan a la parte posterior de la faringe. Y tenemos también que las cuerdas vocales de la laringe se aproximan con fuerza al mismo tiempo que los músculos del cuello tiran y desplazan hacia arriba de todo el órgano. Estas acciones combinadas con la presencia de ligamentos que impiden el ascenso de la epiglotis obliga a esta a inclinarse hacia atrás para cubrir la entrada de la laringe. Todos estos fenómenos impiden la entrada de los alimentos en la nariz y la tráquea. El ascenso de la laringe también tracciona el orificio de entrada al esófago hacia arriba y lo amplía. Al mismo tiempo que se eleva la laringe y se relaja el esfínter faringoesofágico, en donde se contrae la totalidad de la musculatura faríngea, empezando por la parte superior y descendiendo en forma de onda peristáltica rápida hasta las regiones media e inferior del órgano que impulsan los alimentos al esófago. En resumen, los mecanismos de la fase faríngea de la deglución comprenden el cierre de la tráquea, la apertura del esófago y una onda peristáltica rápida originada en la faringe que impulsa el bolo alimenticio hacia la parte superior del esófago. Como ya se comentó anteriormente, la función del esófago es conducir los alimentos desde la faringe hasta el estómago. Y allí es donde inicia la fase esofágica de la deglución, en donde tenemos los movimientos peristálticos primarios, en donde tenemos la onda peristáltica que recorre el tramo de la faringe hasta el estómago en 8 a 10 segundos. Si no se logra en este caso mover el alimento, aparecen las ondas peristálticas secundarias que son debidas a la distensión de las paredes esofágicas por el alimento retenido. Entonces tenemos que las ondas peristálticas secundarias se inician circuitos intrínsecos del sistema nervioso mientérico, ascienden por las fibras aferentes vagales hacia el bulbo y regresan al estómago por las fibras eferentes de los nervios glosofaríngeos y vago. Entonces tenemos que, en base a la musculatura del esófago, a nivel de lo que es faringe y tercio superior del esófago, las cuales están formadas por musculatura estriada, las ondas peristálticas en este caso son controladas por el nervio vago y glosofaríngeo, mientras que los 2/3 inferiores, que están formados por musculatura lisa, corresponde a lo que sería la inervación por el nervio vago, que actúa a nivel de sus conexiones con el sistema nervioso mientérico. Cuando estas ondas peristálticas esofágicas alcanzan el estómago, se conduce una onda de relajación, es decir, que se relaja el estómago y duodeno y se preparan para recibir el alimento impulsado desde el esófago durante el acto de la deglución. Con respecto a la función del esfínter esofágico inferior, el cual se encuentra a nivel del extremo inferior del esófago y hasta 3 centímetros por encima de su unión con el estómago, está mantener una contracción tónica con una presión intraluminal de 30 milímetros de mercurio. La onda peristáltica, en este caso, desciende por el esófago, induce una relajación receptiva del esfínter esofágico inferior previa a la llegada de la onda, lo que facilita la propulsión de los alimentos deglutidos hacia el estómago. Por último, tenemos la secreción esofágica, las cuales son solo de naturaleza mucosa y principalmente proporcionan lubricación para la deglución. Gran parte del esófago está revestido por glándulas mucosas simples. En el extremo gástrico y en menor medida en la porción inicial del esófago existen glándulas mucosas compuestas. El moco secretado por estas últimas en la parte superior del esófago
evita la excoriación de la mucosa por los alimentos recién llegados, mientras que las glándulas compuestas cercanas a la unión gastroesofágica protegen la pared del esófago frente a la digestión por los jugos gástricos ácidos que a menudo refluyen desde el estómago hacia la porción inferior del esófago. Hemos culminado con el seminario. Gracias por su atención.